estamos con el doctor Alfredo Langa. A ver, preséntese, Langa, diga algo. Muchas gracias por la presentación, don José Luis Pizzi, amigo, literato. Bueno, pues yo soy ante todo un admirador de José Luis Pizzi, que es un gran escritor, y estoy aquí para hablar un poquito de un género literario que a mí personalmente me interesa mucho y que por casualidades de la vida, pues resulta que pues, me ha acercado un poquito más por circunstancias de azares de la vida, porque me ha llegado un texto literario que se supone que es precisamente de la época de auge de la picaresca. Entonces, precisamente por eso es por lo que le comenté a mi amigo José Luis el interés que puede tener quizá para alguno de ustedes el que presentemos esta obra completamente inédita. Y aparte, bueno, hoy es el aniversario del nacimiento de Cervantes, o sea que... La palabra, don José Luis, podríamos aprovechar que es precisamente el Día del Libro, ¿no? Y que se celebra el aniversario del gran Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes es autor de una de las grandes obras de la picaresca, que es de Rinconete y Cortadillo. En 1613 se publicó Rinconete y Cortadillo, que precisamente tiene su trama en mi ciudad, en la ciudad de Sevilla, en el llamado Siglo de Oro, en el siglo XVII, en un siglo complicado. De ahí viene que el 17 es la desgracia en la quiniela argentina. Es un homenaje al siglo XVII en la ciudad de Sevilla. Ah, podría ser, podría ser. Sí, sí, no, no, ¿Sí? Ah. sí, sí. Precisamente, mira, aprovechando lo que me comenta el siglo XVII, curiosamente, parece que el género de la picaresca nace con el inicio de lo que es la decadencia del Imperio Español, porque nace cuando muere, a partir de la muerte de Felipe II. ¿Mm? Y aunque tiene, digamos, que una fecha que parece que es sintomática y muy, muy, muy importante, que es la fecha de publicación del gran libro de picaresca, aparte del que os he comentado de Rinconete y Cortadillo, del Lazarillo de Tormes. Que el Lazarillo de Ajá. Tormes es esa gran obra anónima, publicada en 1554 y bueno, que es tan divertida y que además tiene unos arquetipos literarios fundamentales como el del el viejo ciego o el hidalgo que no tiene para comer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa también es otra obra fundamental. Muy bien. ¿Cómo le parece que podemos continuar con esto para no aburrir al soberano? Sí, bueno, la idea es presentar, bueno, un poquito, hablar un pelín más sobre el tema de la picaresca, Sí, por favor. porque si me lo permite, don José Luis, la idea es que Claro. sepáis, bueno, que la picaresca es un género único. Es un género además profundamente español con todo lo que ello conlleva y que tiene mucho que ver de crítica de la sociedad, pero como os he comentado, a principios del siglo XVII, bueno, ya a mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII, que había que tener redaños para criticar a la sociedad de entonces, ¿no? Y además hay un personaje que el pícaro es fundamental, el pícaro es un antihéroe nato, ¿no? Y en una época donde la literatura generalmente, pues los personajes solían ser héroes, ¿no? Solían ser gente bonita y solía ser gente, además, pues de pudiente, etcétera, pues una persona que se dedicaba a malvivir y que lo que intentaba era además sobrevivir en ese imperio en decadencia, pues es una gran aportación, creo, a la literatura. Perdone, don Alfredo. Por favor, por favor. En el tema este preciso del Buscón, ¿cómo le ha llegado a usted estos pergaminos, estos relatos que vamos a dar lectura en breve? ¿Nos podría explicar brevemente, no? Pues mira, a mí curiosamente no sé por qué me ha Antes que llegado una nos carta, corte sí, el sí, hace wifi. no mucho tiempo, y bueno, un sobre, y en ese sobre me llegaron unas fotocopias de unos legajos, y luego me llegó una pequeña carta, una pequeña carta donde me comentaban que esas fotocopias de esos legajos habían sido encontrados en el Archivo General de Indias hacía algún tiempo. Y que, bueno, pues que parecía que podía pertenecer o a algún familiar mío o que tendría algún tipo de relación, porque el documento en sí fue encontrado entre
unos documentos de libranza de un tal Diego de Córdoba y Langa en el Archivo General de Indias. No sé nada más de eso porque simplemente me llegó digamos, ese prefacio al documento en sí, al legajo en sí, y eso es lo que, pues con gran amabilidad, mi amigo José Luis va a proceder a leer tanto la carta prefacio que introduce el legajo, como el legajo en sí, que no es más que un cuento picaresco. Bueno, si usted me permite, voy a poner en mis palabras lo que aquí dice en la lectura. Tengo, el texto es muy pequeño, porque ya le digo, me podría haber mimeografado de alguna otra manera, con letras un poquito más grandes, pero entendemos que es un documento original y bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Perfecto. Este prefacio al que usted se refería, en realidad es la historia de las vidas del buscón llamado Juan. Y entonces, como bien contaba acá el amigo don Alfredo Langa, doctor a la sazón, los textos que se disponen o que me dispongo yo a leer luego, se hallaron en sendos pergaminos entremetidos en un documento de libranza a un tal Diego de Córdoba y Langa, probable antepasado de don Alfredo. Algunas expresiones han sido adaptadas para facilitar la comprensión del lector, pero se ha intentado mantener el lenguaje original lo más posible. Como parece que se trata de textos autobiográficos, se adjudica su autoría a un tal Juan Enrique de Córdoba, cuya existencia no ha podido ser verificada. Después, cualquier cosa usted me corrige. Debido a que los pergaminos han sido sustraídos de manera ilegal, preferimos que el nombre de la persona que se ha atribuido este prefacio no aparezca en esta obra para evitar las posibles consecuencias jurídicas que tales actos conllevan. En todo caso, según quien ha escrito este prefacio, dice que tiene la intención de volver al archivo en busca de nuevos pergaminos ocultos si los hubiere o hubiese. ¿Sí? ¿Qué nos puede aclarar respecto a esto? Efectivamente, lo curioso de este tema. Sí, bueno, José Luis, yo creo que la cuestión es que alguien que no quiere ser identificado me envió esa carta precisamente porque creo que ha sustraído los documentos. Entonces, por lo que dice en el mismo prefacio, daríase a entender que sí, así fue. claro. Entonces yo creo que quien sea, pues no quiere tener problemas porque se supone que los ha robado, para ser claro, del archivo de India, y me los ha enviado a mí, no sé por qué, supongo que porque estaban entre ese documento de este Diego de Córdoba y Langa, y al yo ser apellido Langa, pues y a lo mejor, claro, y a lo mejor al tener conexión contigo, con la escritura Que no dejo de ser un Langa argentino, un claro, Galán, Langa ¿no? Pizzi, y por eso, ¿no? Sí. Pero bueno, y además lo que dice en el prefacio es que en todo caso tengo la intención de volver al archivo en busca de nuevos pergaminos, porque de momento lo que yo tengo son dos pergaminos que son dos cuentos de este tal Juan Enrique de Córdoba. Entonces, bueno, sin más dilación, me gustaría que usted procediera a leer el primero de esos legajos. Sí, yo lo voy a leer con mi acento de toda la vida, no voy a importar ninguna diatriba hispanista. Por favor. ¿Está de acuerdo? Sí. Por favor, ¿Está de no acuerdo? podría estar más de Bueno, acuerdo. sin más dilataciones, sin más dilación, voy a leer lo siguiente. De lo que sucedióme en Flandes, es el título de esta parrafada. Mi nombre, señor, es Juan Enrique de Córdoba, súbdito de su majestad y devoto de Santa Justa y Rufina. Soy hombre vagabundo y trotamundo, y mi oficio de nombre carece, mas quiere decirse que sirvo a su majestad y al reino a la manera que la providencia apostone. Soy amante del buen vivir y de noble cuna, aunque mi padre, el caballero don Gonzalo de Córdoba, no reconociérese como tal. Mi madre, Francisca Bermúdez, que Dios guarde, nació, vivió y tristemente falleció, ejerciendo de alcahueta y regentando posadas
de moral dudosa en el corazón de la augusta ciudad de Sevilla. En los ambientes de sus sofocantes y húmedas noches me crié entre la calle Génova, la plaza de San Francisco y la iglesia de Santa María la Mayor, aprendiendo el saber de las calles, adquiriendo el útil conocimiento de las más finas mañas del robo, el engaño y las trampas de juego, algo con que la villa contaba con maestros de renombre allende los mares. Sepa vuestra merced que mi aprender truncóse bruscamente cuando mi, al parecer arrepentido padre, diose a conocer una mañana de septiembre al saber de la enfermedad de mi madre, que yacía convaleciente de no sé bien qué mal propio de las que viven del pecado ajeno. Don Gonzalo, hombre fervoroso, con la conciencia maltrecha por no conceder atenciones a su, al parecer, único vástago, decidióse en que aquel no era lugar para mí, así que optó por mandar al muchacho canijo y debilucho, pero astuto que era yo, al aseo del saber, y así fue que fui a parar a Salamanca el año de 1618. Eso sí, yo era un ahijado suyo, fruto de una promesa con un antiguo compañero de armas, sin noble linaje, pero de gran coraje y valor. Historia que gustaba de contar con los banquetes a sus comensales para su regocijo y con el reconocimiento de su inmensa bondad y palabra. Ahora me gustaría, don Alfredo, que Sí. con su voz prístina y sevillana, que nos siguiera contando un poco, sobre todo para ponernos en situación de cómo ha sido ese siglo XVII a través de la voz de un sevillano de pronto. ¿Me parece? Continúo Sería yo. a partir de 5 años. Perfecto. Ahí voy entonces. ¿Sigue usted? Perfecto, le Muchas agradezco. gracias. Con la venia. 5 años paséme entre bachilleres, aprendiendo de los libros, mas sin dejar de practicar lo que la escuela sevillana enseñóme, lo que provocóme mi salida rauda de Castilla, comenzando la aventura que modestamente relato a vuestra merced. Metérsele mano a bolsillo ajeno, y más que ajeno docente, provocó la ira de mi padre, el cual, destinado en breve a tierras extranjeras, llevóme con él. Y todo va de esta manera que mis huesos pasaron a formar parte de los heroicos y bravos tercios de Flandes. Así que, con pica en mano y morrión sobre el seso, partí hacia las tierras bajas como mercenario, bajo el mando del ilustre marqués de Espínola. La fortuna sonrióme entrando en la región de Brabante. En un pequeño pueblo quedóse rezagada mi compañía, y yo, rezagado entre los rezagados, quedéme de los últimos mirando cómo el resto cruzaba a lento paso un viejo puente de madera. De improviso, cuando unos 20 quedábamos por pasar, un cañonazo hizo astillas el puente, y vímonos rodeados por rebeldes flamencos en un abrir y cerrar de ojos. Estos, con hoces y hachas en mano, corrían hacia nosotros. Los míos gritaban en pro del combate, y yo, con más miedo que vergüenza, vime rodeado de 100 o más enemigos. En un arrebato de locura, acongoja y cobardía, abalancéme sobre el hereje que tenía más a mano y, asiéndole por la camisa, llevéle hasta la orilla del río, donde tiréle, dejándome caer al cauce cogido a su cuello. En el agua deshacíme del desgraciado al que agarré, y asirme pude un tronco, dejándome llevar por la corriente durante horas, hasta que divisé la silueta cercana de una ciudad. Era una hermosa y próspera villa de canales y puentes, conocida entre los españoles con el nombre de Brujas, y a la que sus moradores llamaban Puentes. Allí anduve un tiempo mendigando y volviendo a mi añorado oficio, sin pensar en volver al ejército de su majestad y desplumando a desconfiados transeúntes, hasta que decidíme por partir hacia alguno de los puertos del norte, donde el oro de las Indias arribaba. Compréme una mula con un carro viejo, algún paño nuevo y dirigíme al norte. Por un pedregoso camino cruzóme con una caravana de negreros, sin darle yo más importancia, aunque sentí lástima por uno negro y grande y fuerte al que una lujuriosa gorda no dejaba de manosear en uno de los carros. Al poco de pasarlos, acercóseme alguien corriendo por la retaguardia. Quedéme perplejo al ver al negro grande venir hacia mí con los ojos de súplica. Pidióme el esclavo servirme fielmente, si librarle podía de su martirio carnal, mas pobre era yo.
Díjome que muchas lenguas hablaba, y de utilidad seríanme para un español en tierras y tiempos de rebeldía. Aunque bandido y ladrón, yo siempre fui hombre piadoso, así que escondí al negro bajo el carro y seguí mi camino de tal guisa, hasta que no vi peligro para el hombre, el cual después de aquello juró servirme fielmente. Girón, que dijo llamarse, y yo vagamos por varias ciudades, robando yo lo que podía y sacándome él de los entuertos en los que me metía, si descubriese mi oficio cuando lo ejercía. Decidíme por establecerme en el puerto de Ámsterdam, ya no como ladrón, sino como tratante de mercancías que venían de las Indias, la mayoría de las cuales eran obtenidas por los corsarios ingleses u holandeses que atacaban a la flota española. Compréme una pequeña casa y todo marchóme viento en popa, hasta que un tratante de carnes, que tomóme por genovés o florentino, propúsome un tentador negocio. Debía yo llevar 12 barriles de trigo y salazón de carne hasta una plaza que estaba siendo atacada sin descanso por los españoles. A cambio de aquello, recibiría una valiosa participación en la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, lo que pudiéreme cubrirme de riquezas, obsesión que me ablandó la razón y llevóme a llegar a cabo tan arriesgada empresa. Un nublado día de primeros de mayo, Girón y yo, disfrazado cual frailes, partimos hacia la villa de Breda, la misma que tiempo atrás su majestad Felipe IV mandó tomar, y en la cual mi padre combatía. De monjes italianos los piadosos españoles fiaríanse, mas no del clero de la tierra. Cual seguidores de San Francisco, llegamos el 1 de junio con un carro repleto de barriles y 2 mulas exhaustas a una posada que constaba en el Trato, donde un grueso y barburo del lugar recibiónos. Parco en palabras era el posadero, y cuando percatóse de la parte de que veníamos, condújonos hasta un pozo del patio, cerca de la pocilga y de los establos, y allí levantó la piedra de molino que cubría el pozo, alzó otra tapa de madera vieja, el sudoroso casero, y señalónos el agujero, para mi abismo, para que bajásemos. Girón miróme, y sin mentar palabra, dijímonos que aquello no daba buena espina, mas la cara de bestia de carga del flamenco convenciónos, aunque evitar no pude el tembleque de mis piernas. Pensé que tenía el seso seco cuando vile bajar sujetándose a los ladrillos salientes que hacían de asideros, llegando así al fondo, donde solo un charco de agua había. Descendimos el negro Girón y yo mismo con el temblor que dejóme colgando un par de ocasiones, y nuestro asombro fue grande cuando el gordo abrió una portezuela de pino podrido con candado corroído y descubrióse un túnel oscuro y negro como el hollín. Entró el posadero primero y encendió una lámpara de aceite que colgaba de la helada pared de piedra. Y de esta guisa caminamos y caminamos durante horas, sin atreverme a abrir boca y con el vientre comprimido, hasta que un hilillo de luz cortó la oscuridad. Sentíame yo con temores en aquel momento cuando el gordo abrió otra portezuela tan roída como el roblón de mi casa. Estremecióse mi cuerpo y sin poder poner remedio alguno, mi vejiga aflojóse y el orín empapó piernas y hábito. Miré a Girón, y éste diose la media vuelta como para retornar, teniéndole yo que tirar de la oreja para que volviese. Otro pozo como el primero hallábase fuera del túnel, mas ahora debíamos subir por iguales adobes, y no imagínase vuestra merced cuán doloroso fue permanecer encaramados mientras el posadero hablaba con gente de afuera. Por mi maltrecha conciencia pasaba la idea de que si el calvario de que mis enrojecidas nalgas hacíame pasar no sería castigo divino por traición a mi rey. Destapóse la piedra que tapaba el pozo y salimos afuera con la sorpresa grande de que cruzado habíamos las líneas españolas bajo la tierra y encontrábamos en la ciudad del sitio. Huelga de contar a vuestra merced demás detalles de los hoyos y de la ingeniosa treta para burlar el cerco. Y heme en ese momento, con hábito de fraile y empapado hasta las trancas, que comencé, junto al fiel Girón, a llevar la carga de la posada a la plaza por el túnel, algo que recuerdo con pesar. Mis muslos resintiéronse por la humedad y un terrible escozor enrojeció mi entrepierna.
Metiendo el primer barril en el pozo de la posada, sentíme de nuevo cual inmenso bellaco traidor. Pensé en mi empresa futura en la Compañía de las Indias, mas pudo la conciencia. Sin que el gordo flamenco ni el propio Girón cayeran en la cuenta, habría una bolsita de hierbas purgantes que enseñóme mi madre, que Dios tenga en su gloria. Mezclélas con agua y algo de tierra y repartílas por entre los toneles. Vino la noche, cuando la última carga llegó a la villa, de tal manera que los rebeldes hornearon prestos el pan y cenáronse la carne y la hogaza con gran júbilo, sin saber lo que caeríaseles encima, o más bien caeríaseles de abajo, cuando el pálido sol alzárase. Durante la noche el posadero presentóme a un capitán flamenco de doradas grebas que condújome adentro de la fortaleza de la ciudad, donde fui recibido por un caballero de noble talle y sobria mirada, que dijo ser el gobernador don Justino de Nassau. Al poco de mi entrada en la sala, la faz de los que allí encontrábanse tornóse inquieta. Respirábase un aire ya enrarecido, mas mis calzas andrajosas y malolientes se enturbiaron y volvieron más pestilente la estancia. Poco duré junto al noble, tras la promesa de riquezas y la gratitud mostrada con reservas. La noche paséla en un establo junto al negro Girón, que roncaba cual oso sin que dejase probar de lo traído, y el gordo posadero que retozaba y movíase inquieto sin parar de soltar ventoleras. Amaneció, y levantóme el ruido del gentío de afuera, que andaba revuelto porque el asedio hízose difícil de soportar. La guardia de las murallas hacían de cuerpo, y todo soldado que probó la cena hallábase en cuclillas con la cara colorada, una mano en la alabarda y la otra sujetándose el vientre. Entretanto, las fuerzas de don Ambrosio, marqués de Spínola, herían la defensa con facilidad, de tal guisa que no mucho después de aquella mañana diose por vencida la villa. Girón diose cuenta de mi treta, mas como mi servidor culpable era. Buscados éramos como causantes de la desdicha y diarrea. Así que aporré a un holandés distraído y púseme sus ropas, y con ropas de mesonera Girón salimos del sitio tras el cortejo que el gobernador llevóse para la entrega de las llaves de la plaza vencida. Adelantéme yo hasta cerca de don Justino, que con la cara maltrecha por la descompostura del vientre, dióle las llaves de la villa al marqués de Spínola, el cual tomólas con rostro burlón y dijo: Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Tiempo después descubrióse mi treta y caí en gracia para con mi padre y con don Ambrosio. Torné a España como valeroso soldado. Presentóme mi padre al conde duque cual ahijado y regalóseme una hacienda nutrera. Y allí viví, solo hasta jugando perdila. Así que partí hacia la corte y con la ayuda de mi fiel lacayo continuó sirviendo a mi rey en lo que fue menester para el bien del reino. Cierto día, hallándome yo en la corte, corriendo iba tras moza de fresco porte, sirvienta de condesa. Metióse la muchacha en una estancia llena de cuadros y salió por otra puerta. El mismo camino tornaba cuando mis ojos fijáronse en un gran lienzo pintado por no sé qué paisano, donde vime retratado con mosquete al hombro. Brillante, brillante, don Muchas Alfredo. gracias. Saludos a su pariente, a su Muchas antepasado. gracias. Qué Pues esta es bueno, la historia. aunque sea ilegal, que haya encontrado esta pasada. Parece impresionante. Esta es la primera de las historias. Va a estar colgada en eventos literarios en Berlín. Si hay más interés por parte de la gente del grupo, pues otro día podemos proceder a leer la segunda historia, porque como os he dicho, a mí de momento me han llegado 2. Y bueno, esperando estoy y con ansia miro el correo diariamente por si me llegara algún otro fotocopia de legajo. Así que Bienvenido será. Pues nada nada, más. don Alfredo, le agradezco enormemente haber compartido con este grupo y conmigo en persona semejante joya literaria de la picaresca del siglo XVII sevillano andaluz.